Hola a todos. Bueno, a continuación vamos a trabajar con el ejemplo número 3 del libro de Horacio Iscovich, Iniciación al estudio de la didáctica de la geometría. El ejemplo 3 dice, construir un paralelogramo en el cual uno de sus lados mida 6 centímetros y los ángulos adyacentes a dicho lado midan 30 grados y 150 grados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es construir el lado de 6 centímetros con segmento de longitud A. Ubicamos un punto cualquiera, colocamos la longitud de 6 centímetros y ya tenemos nuestro lado. Achicamos un poquito. A continuación vamos a construir los ángulos. Ángulo dada su amplitud, ubicamos un punto lateral, el vértice. Nuestro primer ángulo era de 30 grados. Luego construimos el otro ángulo de 150 grados, sentido horario. Okay. Bueno, luego uniendo estos dos puntos, trazamos una recta y vamos a tener los lados. Una recta que pase por A, por B, y una recta que pase por B y A'. Podemos poner un punto cualquiera en esta recta, y para terminar de construir el paralelogramo, vamos a trazar una recta paralela a esta recta, que era la de 6 centímetros, y que pase por el punto C. Bien, tenemos 3 vértices, nos faltaría nuestro cuarto vértice, pues lo vamos a construir mediante la intersección de estas dos rectas. Ahí ya tenemos nuestros 4 vértices. Podemos formar la figura con el polígono uniendo todos los vértices. A, C, D, B y A. Y ahí ya tenemos la figura que nos pedía el problema. Un lado mida 6 centímetros y sus ángulos adyacentes 30 grados y 150 grados. Como ven, pudimos construir el paralelogramo. Bien. Bueno, el punto B del ejemplo 3 nos dice construir un paralelogramo en el cual uno de sus lados mida 7 centímetros y los ángulos adyacentes midan 40 y 120 grados. Si el procedimiento es igual que en el ejemplo A, primero vamos a construir el lado de 7 centímetros. Con segmento de longitud dada. Ubicamos un punto cualquiera. La longitud va a ser 7 centímetros. Y ahora construimos los ángulos. Ángulo de amplitud dada. Un punto lateral y el vértice. El primer ángulo es de 40 grados. Y nuestro segundo ángulo va a ser de 120. Bien, luego trazamos las rectas. Por el punto E y F', y por el punto F y E'. Como vemos, la construcción no se va a poder realizar, ¿sí? Estas dos rectas no son paralelas. ¿Pero por qué no son paralelas? Miren, si observamos el punto A, volvemos al ejemplo A, los ángulos adyacentes que nos habían dado como dato eran 30 grados y 150 grados. ¿Sí? Si sumamos estos dos ángulos, nos da 180, o sea, un ángulo llano. Y eso en el punto B no pasa, los datos eran, vamos a verlos, eran 40 y 120 respectivamente. Vamos a ver la figura anterior.
40 y 120. La suma no nos va a dar 180. Miren, vamos a trazar una recta. Vamos a trabajar con el punto A. Vamos a trazar una recta entre el punto A y el punto B. Si vemos, vamos a observar cómo para que estos lados sean paralelos, tienen que tener la misma inclinación con respecto a esta recta nueva que yo tracé. Este ángulo mide 30, o sea que la inclinación de este lado AC con respecto a la recta nueva que tracé es de 30 grados. Vamos a medir ahora esta inclinación del lado BD con respecto a la recta nueva. Para eso vamos a medir el ángulo. Vamos a colocar un punto cualquiera, así medimos el ángulo. Y vamos a medir el ángulo. Ángulo G, B y D. Nos da 30 grados. Vamos a moverlo un poquito, así lo visualizamos mejor. Fíjense entonces cómo estas dos rectas son paralelas porque tienen la misma inclinación con respecto a esta recta. Eso en el ejercicio anterior, un poquito, en el ejercicio anterior no lo tiene. Es por eso que estas dos rectas no son paralelas, con lo cual la construcción no nos va a dar un paralelogramo. Bueno, sigamos analizando un poquito más el punto A del ejemplo número 3. Los datos que nos habían dado era un lado, el cual medía 6 centímetros, y sus ángulos adyacentes que medían 30 grados y 150 grados. ¿Sí? Esta construcción no va a ser única, ¿sí? Porque este lado no nos figura la medida, entonces podemos mover el punto este y ver que la construcción no va a ser única. ¿Sí? Bueno, analizando un poquito más, sabemos que este ángulo mide 30. ¿Cuánto va a medir su ángulo opuesto? ¿Sí? Vamos a medirlo. Vamos a medir este ángulo y vemos que la medida nos va a dar 30 grados también. Vamos a moverlo un poquito, así lo visualizamos un poquito mejor. ¿Sí? Los ángulos opuestos son iguales. Vamos a medir también este ángulo para corroborar. Como ven, también este ángulo mide lo mismo, ¿sí? Los ángulos opuestos van a medir lo mismo. Itkovic plantea que para resolver el problema se ponen en juego las propiedades de los objetos geométricos. Si bien para resolver este problema no es necesario conocer las propiedades, sí a partir de él podemos indagar e investigar esas propiedades. Por ejemplo, que los ángulos opuestos son iguales, que la suma de los ángulos adyacentes a un lado es necesario que dé 180 grados y que la suma de sus ángulos interiores nos va a dar 360 grados. ¿No? Producto de este análisis se podrá concluir que al conocer cualquier ángulo del paralelogramo no es suficiente ya para construir y conocer los ángulos que nos faltan.